Bien, mis amados hermanos, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Vamos a comenzar nuevamente para poder transmitir. Algo salió mal, hice todo un programa de 1 hora de duración con respecto a programa de ahora, pero algo salió mal, no sé qué es, porque yo técnicamente no conozco mover del Facebook, pero vamos a comenzar nuevamente. Así que vamos a comenzar por saludar a aquellos hermanos que están presentes. Es el hermano pastor Roberto Leguiza, el hermano Ángel Macioco, el hermano Miguel Cabrera, siervo de Dios, que tiene su programa en Radio La Predicadora 94.1 los días sábados de 5 a 6 de la tarde. Tiene su programa radial. Es un gran siervo de Dios. También tenemos al hermano Oscar Castillo, el hermano Oscar Castillo, más conocido como el hermano Oscar Matute. Es un siervo de Dios que es no vidente, pero también tiene un gran siervo de Dios que tiene su programa radial los días lunes de 11 a 12 del mediodía, y su programa se llama Tu Palabra es Vida, y también está por la 94.1 Radio La Predicadora. Tenemos a Daniel Gustavo Núñez, que es de General Pico, La Pampa, también está en el programa. Tenemos al evangelista de la iglesia Trino Dios, es el hermano Marco Daniel Isaac Granado. Tenemos también al pastor Carlos Holguín del kilómetro 46, 47 aproximadamente. Tenemos al hermano Tiago y Graciela Muller, que es de Colonia Aurora, provincias de Misiones. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos al siervo de Dios, que para mí es un gran privilegio también. Es el hermano Elio Samaniego, maestro y conferencista de la palabra del Señor. Es el hombre que me enseñó a dar los primeros pasos cuando yo era evangelista. Tenemos a la hermana Ceci Manu también, que también está viendo este programa, que lo iniciamos nuevamente porque realmente no entiendo qué es lo que pasó, pero lo vamos a hacer nuevamente. Total, no hay problema, tengo tiempo suficiente y podemos hacerlo. Bien, entonces vamos a ver, esta palabra dice decisiones con distintos resultados. Una de las primeras decisiones, ¿no es cierto?, con buenos resultados, es creer en la palabra del Señor, creerle al Señor. Juan capítulo 3, verso 16 dice de esta manera la palabra del Señor. Juan capítulo 3, verso 16 dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aleluya. Sino aquel que en Él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Amén. El que en Él cree, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Creer es una de las ventajas más hermosas que puedes tomar o tienes como decisión, creer la palabra del Señor. Por eso es necesario, amados hermanos, que podamos creer la palabra del Señor. Es una de las mejores decisiones que uno puede tomar. Segunda de Tesalonicenses capítulo 10 verso Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 10. Nosotros somos, hermanos, salvos por gracia a los que creen, y condenación a los que no creen, dejándose llevar por las corrientes de doctrinas engañosas
de este tiempo. En este capítulo 2 habla del hombre inicuo que traerá mentiras, pero esas mentiras ya se están manifestando mediante otras doctrinas engañosas. Vamos a leer entonces 2 de Tesalonicenses capítulo 2 y el verso 10, que dice de esta manera: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No recibieron el amor de la verdad para ser salvos. El amor de la verdad es la palabra es verdad. Jesucristo dijo: yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y aquellos que rehúsan venir a Cristo, hermanos, y no quieren saber nada de la verdad, de esto está hablando. Por esto Dios le envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Aleluya. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios nos haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que estad firme y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o sea por carta nuestra, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios Padre, nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Por gracia somos salvos, y por eso es necesario, amados hermanos, que nosotros retengamos esta doctrina, que nosotros retengamos este Evangelio Santo, que nosotros podamos creer en la palabra del Señor, creerle a Dios, creerle a la palabra. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Está también el hermano Oscar Matute, lo está viendo. Aleluya. No sé qué me salió mal, hermano Oscar, así que tengo que repetir de vuelta este mensaje. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor, pero después se lo paso. La salvación se nos alcanzó a nosotros por gracia, por creer. Amén. Vamos entonces a Efesios capítulo 2, verso 1. Y Él nos dio vida a nosotros. Y Él nos dio vida a nosotros, cuando estabais muertos en nuestros delitos y pecados, en cuanto anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Yo recuerdo el hermano Oscar Matute, el hermano Oscar Castillo, decía: yo en otros tiempos era más católico que el Papa. Yo tenía tantas imágenes, ¿no es cierto? Y me parecía que eso era lo que era la verdad. Cuando descubrí la verdad a través del Evangelio, la cosa cambió en mi vida. Y bueno, eso es lo que habla esta palabra, ¿no es cierto? Cuando nosotros andábamos antes en la concupiscencia de la carne, cuando hacíamos la voluntad del diablo, cuando hacíamos lo que nosotros queríamos, que nos parecía que eso era la verdad, que eso era lo que realmente de alguna manera le agradaba a Dios, ¿no es cierto? Nosotros teníamos por naturaleza el hecho de hacer las cosas como se nos daba la gana, ¿no es cierto? Y llegamos al punto que quizás a lo mejor creíamos que por obra íbamos a ir a algún lugar, o por obra íbamos a hacer algo bueno. Gracias, Miguel Cabrera. Estuve una hora predicando y resulta que acá parece que no salió nada, pero estoy repitiendo nuevamente el mensaje de la palabra. Entonces, ¿qué pasó? ¿Se acuerda el legendario Robin Hood, que robaba a los ricos para darle a los pobres? Hoy muchos personajes como el Gauchito Gil
y personajes del gobierno que también le roban a los ricos para dárselo a los pobres, ¿no es cierto? Y a veces les roban a los pobres también. Entonces, creyendo que con esto van a alcanzar el reino de los cielos por las obras, ¿no es cierto? Pero no es por las obras, es por la gracia y misericordia de Dios. En otros tiempos vivíamos en esos pensamientos, éramos como por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos, muertos en pecado. Cuando nosotros, dice la palabra, muertos en pecado, está diciendo, amados hermanos, que nosotros estábamos destinados al infierno, estábamos destinados a ser consumidos por fuego, ¿no es cierto? ¿Y qué pasó? La gracia y la misericordia de Dios nos permitió, hermanos, ser salvos por gracia. O sea que el Señor nos resucitó de esta muerte eterna y nos dio vida eterna, porque le creímos. Amén, porque le creímos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia somos salvos, y juntamente con Él nos resucitó, aleluya, nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Imagínense el Padre, ¿no es cierto?, al lado Jesús y nosotros con ellos, al lado del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, en los lugares celestiales. Qué maravilloso que es esto, hermano, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Es un don que Dios nos da, hermanos amados, para que nosotros creamos. Nosotros debemos creer por ese motivo, por causa de que Él nos da este privilegio de creerle al Señor. No creer en Dios, sino que creerle a Dios. No creer en su palabra, sino que creerle a la palabra, siendo que la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Por qué? Pues al decir que la palabra es viva y eficaz, significa que es la palabra de Dios, o sea, Dios en forma de letra hablando nuestras vidas. Dios dice en su palabra que podemos ser sanos y podemos ser sanos. Dios dice que podemos de alguna manera alcanzar misericordia económica. Dios nos da esa gracia para poder nosotros tener que no nos falte nada. O sea, su palabra promete que a nosotros no nos faltará nada y no nos falta nada porque muchas veces uno reniega contra Dios y dice, no tengo trabajo, no tengo esto, no tengo el otro, pero el Señor te pregunta y te dice, ¿te faltó algo? ¿Te faltó comida? ¿Te faltó para el pasaje? ¿Te faltó para el calzado? ¿Te faltó algo? Y muchas veces si nos ponemos a pensar, siempre algo vino de algún lado. Vinieron algunos parientes, vinieron algunos amigos, vino alguien, nos dio, Dios usó a alguien y jamás nos hizo faltar nada. Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos que ser siempre agradecidos a Dios en lo bueno y en lo malo, porque por gracia somos salvos. La salvación es mucho más que la comida, la salvación es mucho más que la casa, la salvación es mucho más que una ropa, la salvación es sobre todas las cosas y es lo que tenemos que cuidar. Si cuidamos la salvación, la cuidamos con oración, con santidad, y si vivimos en oración y en santidad, entonces Dios va a tener ese gran gesto de darnos a nosotros todo lo que necesitamos, porque el que obedece a Dios es hijo de Dios, porque conoce a Dios, y el que conoce a Dios vive en amor, vive amando, vive haciendo la voluntad de Dios, y cuando uno vive haciendo la voluntad de Dios, Dios nunca nos va a dejar desamparados, amado hermano. Amén. Por eso es necesario entender qué hermoso es esta salvación que por gracia tenemos. Dice también su palabra, ¿no? Condenado, la perseverancia incrédula, decisión, una de las decisiones malas, no creer. Ahora vamos a ver
la segunda parte, que es no creer. ¿Qué significa no creer? ¿Y a dónde nos lleva el no creer? Vamos a ver entonces Juan capítulo 3, verso 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, ya ha sido condenado. Yo no creo en Jesús. Ya está, listo, me voy al infierno. ¿Por qué? Porque creer en Jesús es para vida eterna. Él me lleva al cielo juntamente con nuestro Padre. Él nos lleva y vamos a disfrutar ese gran evento que se va a hacer en el cielo. Esa gran fiesta que se va a hacer en el cielo. Esa gran boda que se va a hacer en el cielo. Porque yo creo en el Señor Jesús, yo le creo a Jesús, yo creo en la palabra del Señor, le creo a la palabra del Señor, entonces vivo conforme a la voluntad de Dios y eso es lo que me va a hacer salvo. Aleluya, por gracia, ya soy justificado por su sangre, ya soy salvo por gracia, entonces hermanos, tengo vida eterna. Porque estaba muerto en delitos y pecados, y de la muerte el Señor me resucitó. Recién lo decía en la palabra, ¿no? Tito, capítulo 1, verso 15, impureza de los incrédulos a causa de su incredulidad. Tito, capítulo 1, verso 15, todas las cosas son puras para los puros, mas los corrompidos e incrédulos, nada les es puro, porque hasta su mente y su conciencia son corrompidas. Profesan conocer a Dios, aleluya, pero con sus hechos niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. O sea, dice ser cristianos, pero no son cristianos. Dice ser seguidores de Cristo, pero no siguen a Cristo. Dice amar a Dios, pero no se aman a sí mismos, ni tampoco aman a la creación de Dios, no aman a la humanidad. Entonces no conocen a Dios, o sea, dicen ser lo que no son. Amén. Bien, ahora vamos a Judas capítulo 1, verso 4. Dice así la palabra del Señor. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para la condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a parar ahí. Estos hombres que conocieron la sana doctrina, se metieron encubiertamente. El pueblo no está unido, el pueblo está dividido, y empezó a murmurar y empezó a entablar conversaciones con los hermanos, y llegó esta persona a un momento en que empezó a ponerle en la mente y en el corazón de las personas una palabra, una psicología. Entonces le empezó a decir cosas y de a poquito le fueron creyendo a esa persona que entró encubiertamente, que conocía la palabra. Empezó quizás a decir las cosas de una manera tal que los envolvió, por decirlo así, los envolvió con una palabra y los empezó a llevar de a poquito a sus congregaciones. En sus congregaciones no se hablan de la sana doctrina, no se habla del pecado, no se habla de nada, se habla de la prosperidad, se habla de que todo está bien, se habla del evangelio humanista, ¿no es cierto? Entonces ahí van a parar todos los que han sido envueltos con palabras por que ha entrado encubiertamente, ¿no? Vuelvo a repetir, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados. Estos ya habían sido destinados, por eso se fueron de la sana doctrina. Y se han puesto a grandes locales, se han puesto a grandes lugares así, y se han metido para poder predicar lo que a ellos les conviene predicar, para tener ovejas y sacarle la lana.
Amén. ¿Y cómo se le saca a las ovejas la lana? Y embaucándola, diciéndole mentiras, haciéndole creer cosas. Entonces de esa manera estas ovejas lamentablemente se van añadiendo, y cuando se quiere acordar, usted se va a fijar que estas personas tienen grandes galpones, tiene micros que trae a las ovejitas de distintos lugares, de muchas iglesias, y hacen grandes eventos, y bueno, y estas ovejitas creen más en la mentira que en la verdad. Estos hombres fueron a buscarla a las iglesias encubiertamente. Amén. 5. Mas quiero recordaros ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Estamos hablando de la decisión de no creer. Le doy gracias a Dios porque tengo a Vanina Villalba. No la conozco, pero gloria a Dios por Vanina Villalba, que está escuchando, está viendo la palabra, también está ahí en vivo. Daniel Di Loreto, también, gloria a Dios por Dani, Dios te bendiga mucho. Y bien, seguimos entonces, gracias a Dios por los hermanos que están ahí agregándose, ¿no? Versículo 6, y a los ángeles que no guardaron la dignidad. Mire, los ángeles no le creyeron al Señor. Los ángeles se rebelaron contra Dios. Y estos fueron presa y están puestos en oscuridad para el juicio final. También, hermanos, aquellas personas que no quisieron saber nada de Dios, hermanos, también estos se rebelaron contra Dios, porque Dios los sacó del pueblo de Egipto con mano fuerte y poderosa, y Dios le mostró su poder, y ellos, viendo el poder de Dios, se rebelaron contra Dios, no quisieron creer y murieron por su incredulidad. Estamos hablando de la incredulidad. Aleluya. Sodoma y Gomorra también no le creyeron a Dios, que Dios le dijo: pero mire que yo voy a venir y los voy a consumir con fuego si no se arrepiente. Pero Dios es tan bueno que envió siervos para que vayan a predicar la palabra. Envió personas que fueran a avisarles, que fueran a decirle: mire que Sodoma y Gomorra van a ser consumidas y las ciudades que están alrededor van a ser consumidas con fuego si no se arrepienten de su pecado. Y ellos no quisieron saber absolutamente nada. Y como no quisieron saber nada, hermano, han torturado, han matado a los pregoneros de la palabra, los enviados de Dios, y los ha tratado, hermano, de tal manera, hermanos, que realmente, tristemente, cuando el Señor hizo juicio, hermanos, se salvaron de Sodoma y Gomorra nada más que Lot y su esposa. Solamente Lot y su esposa. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Y sus hijas. Y la salvación era para todos. Sus yernos, su esposa, sus hijas y Lot. Ahora, ¿qué pasó, hermano? Porque usted dice: será salvo tú y toda tu casa. Se agarran de esa palabra y dice: será salvo tú y toda tu casa. Hermano, cuando usted tiene, hermano, el conocimiento de las Escrituras y vive las Escrituras, y su esposo no se convierte, sus hijos ya son mayores de edad, no quieren convertirse, hermano, si usted vive una vida consagrada para Dios y le habla de la palabra y ellos no le quieren creer, hermano, no crea, hermano, que ellos van a ser salvos. Ellos no van a ser salvos si ellos no creen. La salvación es individual. Usted cuide su salvación y vele por lo demás, ore por lo demás, ore por su familia para que su familia sea salvo. Algún día el Señor va a tocar a su familia. Usted crea que Dios algo va a hacer, hermano. Pero, hermano, si ellos no quieren creer, hermanos, no van a ser salvos. Porque lo vemos en Lot. ¿Qué pasó? Lot le dijo a los yernos que hicieron, se burlaron de Lot y se quedaron en Sodoma y en Gomorra. La esposa de Lot creyó, salió con Lot, salió con sus hijas, pero el Señor le dijo: una cosa le voy a decir, no miren atrás.
¿Qué hizo la mujer de Lot? Miró atrás. ¿Y qué quedó? La mujer que estaba siendo salva, que estaba cuidando esa salvación, de repente descuidó la salvación, desobedeció, miró para atrás y se convirtió en estatua de sal. Entonces, de todas las familias, ¿quién fue salvo? Solamente Lot y sus hijas. ¿Se da cuenta, hermano, que hay que tener cuidado con todas estas cosas? Se tiene que tener mucho cuidado con todas estas cosas. Tiene que tener cuidado con esta salvación tan grande que Dios le dio. Por eso, hermano, estos ángeles fueron reservados, guardados para la oscuridad, en prisiones eterna para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos que habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Vino el Señor, les habló, les dijo la verdad, le habló de la salvación, no quisieron creer. Vino el Señor, sacó a Lot, a su esposa de su hija y consumió Sodoma y Gomorra. Bendito sea el nombre, dice Ceci, gloria a Dios por su palabra, dice el hermano Cabrera, dice Ceci, tremenda verdad, la salvación es individual, así que todos los podemos ser salvos, es el deseo del Señor, pero muchos no quieren seguir una tristeza para está pasando. Amén, hermana Ceci, gloria a Dios. Verso 8. Judas capítulo 1, verso 8. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de la potestad de superiores, o sea, de Dios. Aleluya. Verso 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuántas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en nuestro ágape, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá, por los vientos, árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de la tiniebla. Este es el fin de estas personas. Qué tremendo, hermanos. Este es el fin de estas personas. Qué horrible, hermano, es no creerle al Señor. Qué horrible es descuidar esta salvación tan grande. Qué horrible es, hermano, ignorar este Evangelio santo. Qué horrible es ignorar este Evangelio cuando el Evangelio hermanos, el Evangelio es buenas nuevas de salvación. Buenas nuevas de salvación. O sea, una noticia de salvación. Gracias al pastor Carlos Holguín, que también está aquí. Me parece que me va a ser más fácil hacer porque yo estaba predicando por la computadora, pero me resulta más fácil hacerlo con el celular. Tengo más visión, todo eso. Así que gracias, hermanos, por estar ahí. Gloria a Dios. De vuelta le tengo que decir al pastor Carlos Holguín que estoy repitiendo de vuelta el mensaje porque yo lo hice por computadora y no sé qué falló y no salió nada. Estoy repitiendo de vuelta. Pero no me voy a quedar con la gana de predicar. Amén. Verso 10. Por esto blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompe como animales irracionales. Verso 11. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas al vuestro ágape, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos, desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales
está reservada eternamente en la oscuridad de las tinieblas. Verso 14. De esto también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con su santa decena de millares, para hacer juicio contra todos, y dejando convicto a los impíos de todas las obras impías que habían hecho impíamente, de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Aleluya. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca hablan cosas inflamadas, adulando a las personas para sacar provecho. Aleluya. Estos son los que entran, como decía recién, ¿no, hermano? Aleluya. Decía que ellos entran sigilosamente, entran en las congregaciones y agarran a los debiluchos, los que no leen la palabra, los que no se consagran, y le dice: deja de venir a este lugar, porque en este lugar te hablan de la palabra, y Dios no es tan así, Dios no es tan malo, Dios no es malo, Dios es bueno, pero Dios es justo. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Amén, bendito sea el nombre del Señor. Por eso, hermano, ellos vienen y sacan provecho de esas debilidades y sacan a esas personas de esas congregaciones y hacen sus propias congregaciones, hermano. ¿Para qué? Para sacarle dinero, para sacarle todas sus lanitas, para dejarlo en la miseria y hacerles creer, hermanos, que estas personas van a triunfar y que esto, que el otro, pero no les habla del pecado. Amén. Cuya boca hablan cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero nosotros, amados, tenemos memoria de la palabra que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el espíritu. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencerlos, y a otros salvar, arrebatándolo del fuego, y de otra tener misericordia con temor, aborreciendo aún su propia ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída, presentaros sin mancha delante de su gloria con alegría. Estate preparado, hermano, porque Cristo viene. No abandones este Evangelio Santo. Si te hablan de la palabra del Señor, conforme lo dice las Escrituras, en ese lugar te están hablando de la sana doctrina. Amén. Dice el pastor Carlos Holguín: un abrazo grande, mi hermano siervo. Gracias le damos al Señor por su mirada eterna. Gloria a Dios. Vamos con la decisión número 3. ¿Cuál es la decisión número 3, hermano? Yo creo en el Señor Jesucristo, es la decisión número 1. No creo en el Señor Jesucristo, es la decisión número 2. La decisión número 1 me lleva a vida eterna. La decisión número 2 me lleva al infierno. Pero está la decisión número 3, cuidar esta salvación tan grande. Que es importantísimo, hermano, cuidar esta salvación tan grande. Cuidar la salvación esta mediante la santidad, es vivir en santidad. Cuidar la santidad es vivir en santidad. Dice así la palabra del Señor, Hebreos capítulo 2, verso 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia, o sea, que le agreguemos más, aleluya, y agreguemos, porque es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y toda desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? O sea, yo escuché a través de las Escrituras y a través de los predicadores la palabra del Señor que fue hablada por el Señor. Yo, habiendo oído, no puedo ignorar estas cosas. Amén. Por eso es necesario no alejarse de las cosas de Dios.
dejar y abandonar a Jesús como lo abandonaron. No tenemos que hacer esas cosas. Por ejemplo, Mateo capítulo 2, verso 56, dice: mas todo esto sucede para que se cumpla la escritura de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Los discípulos huyeron, hermano. Qué tremendo, qué tremendo. Tanto tiempo compartieron, tanto tiempo comieron de su mismo plato, hermano. Tanto tiempo estuvieron durmiendo todos juntos, estuvieron juntos predicando, estuvieron juntos sufriendo las consecuencias de vivir el Evangelio. Y de repente, cuando lo aprenden a Jesús, lo abandonaron a Jesús, lo dejaron solito. Qué tremendo, hermano. Mateo capítulo 2, verso 58. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Entrando, se sentó con los alguaciles para ver el fin, o sea, para ver qué es lo que le hacían a Jesús. De lejos miraba a Jesús, cómo lo golpeaban, de lejos miraba a Jesús, cómo lo maltrataban, de lejos miraban a Jesús, cómo llevaba en la cruz, de lejos miraban a Jesús, cómo fue clavado en la cruz. Los discípulos. Muchas veces dicen: las mujeres no pueden estar aquí, las mujeres esto, las mujeres lo otro. Sí, perfecto, hermano. Pero las únicas que estuvieron cerca de Jesús en todo el proceso de la crucificación de Cristo fueron las mujeres. Las que pidieron el cuerpo de Cristo fueron las mujeres. Y el sumo sacerdote tuvo esta persona que pidió el cuerpo de Cristo y le metió en la tumba que él mismo se la prestó. Este fariseo le pidió el cuerpo de Cristo y lo llevó a la propia tumba que él tenía reservada para sí mismo, se la prestó a Jesús, y ahí fue Jesús. Durante 3 días estuvo ahí en esa tumba y al tercer día resucitó. Pero fue el único hombre que hizo algo por Jesús después de la muerte. Pero después, hermano amado, la mayoría negaron a Jesús. La mayoría dejaron de lado a Jesús. Lo vieron como lo maltrataban, lo vieron como lo injuriaban, lo vieron como hacían escarnio contra Jesús, como le clavaron los clavos en sus manos y en sus pies, como clavaron una lanza en su costado, hermanos, y escucharon cuando Jesús le dijo: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Qué tremendo acontecimiento, hermano. Por eso es necesario no abandonar este Evangelio Santo. Una de las decisiones malas es abandonar este Evangelio Santo, descuidar esta salvación tan grande. Vamos ya terminando con Romanos capítulo 1, verso 21. Dice: pues habiendo conocido a Dios, acá vamos a descubrir de dónde salió el homosexual, de acá vamos a descubrir las lesbianas, de acá vamos a descubrir la perversidad del hombre, que realmente lo dice Romanos capítulo 1, verso 21. Dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron de su razonamiento, o sea, se alejaron. Es lo que estaba diciendo, hermano Rociel: no se aleje de este Evangelio Santo. Se alejaron, aleluya, se envanecieron de su razonamiento, aleluya, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesaron ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Dios los entregó a la inmundicia de la concupiscencia de sus corazones. Esto es lo que tenían en su corazón estos hombres, hermano. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a la criatura más que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, que aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia uno con otro,
cometieron hechos vergonzosos, hombres con hombres. Qué tremendo, hermanos. Hombres con hombres se envanecieron. Qué tristeza, qué dolor, hermano. Todas estas cosas, qué dolor, hermano, es saber que mujeres hermosas, hermanos, que podían haber tenido sus esposos, eligieron otras mujeres para casarse. Hombres maravillosos, hombres ingeniosos, hombres realmente atractivos, hermanos, que podían tener una atractiva esposa, siervos y siervas de Dios podían haber sido. No, ellos prefirieron tener otros hombres para poder vivir como matrimonio. Qué feo, hermano. Esto lo hicieron porque ellos conocieron a Dios, pero le dieron vuelta a la espalda a Dios. Se burlaron de Dios. Y ellos no querían estas cosas. Ellos por naturaleza ya tenían, hermano, su concupiscencia en su corazón de ya querer formar pareja, hombre con hombre, mujer con mujer. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y dice, verso 23, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia de concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron su propio cuerpo, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural de lo que es contra naturaleza. Ustedes van a ver que hay mujeres que se visten como hombres, andan como hombres, piensan como hombres y forman su pareja como hombres, teniendo a otra mujer de igual naturaleza como sus mujeres. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, o sea, no quisieron saber nada con las mujeres, pudiendo tener una buena esposa, pudieron tener una buena mujer, se encendieron en su lascivia uno con otro, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo asimismo la retribución debido a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestado de toda injusticia, fornicación y perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contienda, engaños, malignidades, murmuradores, tractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo lo hacen, sino que también se complacen de los que la practican. Ellos, dice, no solo lo hacen, sino que se complacen de los que practican. O sea, ellos apoyan la vida gay, ellos apoyan la vida feminista, ellos apoyan todas estas cosas. El aborto, apoyan todas esas cosas, y que los patriarcados, y qué sé yo. Hermano, la verdad que es terrible lo que está pasando con todo lo que es la naturaleza que Dios ha creado. Bendito sea el nombre del Señor. Perdóneme, pero